Pero como es una enfermedad rara, como ya dijimos, una enfermedad que afecta, se le dice 1 en 20.000, 1 en 30.000, es poco variable, aquí no tenemos una estadística real en Chile, pero la estimación es más o menos alrededor de 1 en 20, 1 en 30.000. No todos los médicos conocen de la enfermedad, no todos los médicos enfrentan a estos pacientes, ¿ya? El concentrarlo en algunos centros tiene ciertas ventajas, pero también desventajas cuando el paciente se encuentra en un sitio donde no conoce la enfermedad. La voluntad en todo caso, tanto del hospital, sobre todo a nivel del hospital, conseguimos que de forma informal fuéramos centro de referencia. Entonces nos están llegando los pacientes de provincias, de regiones, con algunas dificultades para la derivación y el traslado, pero nos estamos haciendo cargo, en la parte ortopédica por lo menos, del manejo de estos pacientes. En ese contexto, nosotros tenemos un policlínico casi dedicado exclusivamente a osteogénesis imperfecta. De niños tenemos alrededor de 80 pacientes en control y en tratamiento. En esta campaña que iniciaron las chiquillas, ¿cierto?, de difusión de la enfermedad, como es una enfermedad rara, no todos la conocen, no todos conocen sus características, sus problemáticas, ¿cierto? Nosotros por lo menos desde nuestro ámbito, de hace años, estamos permanentemente presentando a nivel de los congresos nacionales, ¿cierto?, para ir difundiendo también esta enfermedad y que todos por lo menos vayan conociendo. La idea de ahora es revisar un poquito la situación actual en que está el estado del arte respecto a esta enfermedad y el manejo de estos niños, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de la definición, las clasificaciones, sin profundizar demasiado, y algunos avances o lo que estamos haciendo actualmente en el manejo. Es una enfermedad que todavía, ¿cierto?, hay muchas cosas que son desconocidas. Es una enfermedad, como siempre ustedes ya saben, está en la historia de la humanidad, ¿cierto? La primera descripción se hizo ya en el 1700. El término de osteogénesis imperfecta, de huesos, de niños con huesos o pacientes con huesos de cristal, fue acuñado desde, ya se dijo, ¿cierto?, el sello de esta enfermedad es de fragilidad. Por el desuso y por la enfermedad misma hay una osteopenia, hay una osteoporosis que se instala. La fragilidad disminuye después de la pubertad, pero la osteoporosis va apareciendo, generalmente se va agregando a la edad adulta. Entonces no es solo una enfermedad que vemos enfrentados los niños, sino también a lo largo de toda la edad. La prevalencia, lo que se conoce, alrededor de, en total, de 1 en 20.000, pero hay algunas formas que son tan leves que muchas veces quedan subdiagnosticadas. Pero nosotros hacemos un cálculo más o menos de 1 en 20.000, la estimación es que habría en el país alrededor de 600, 700 pacientes con la enfermedad. Pero esta enfermedad es bien variable en su presentación. Insistimos mucho en que no hagan esta cosa de comparar de repente a los papás que vienen conociendo a veces de la enfermedad, es el primer integrante de la familia que tiene la enfermedad, que no cometan el error de comparar muchas veces la situación de un paciente determinado con el de su hijo. Por eso se habla más bien a veces de un grupo de enfermedades, de un grupo heterogéneo, ¿cierto?, en que el sello clínico es la fragilidad y el sello está en la alteración en el tejido conectivo, ¿ya?, en una molécula de colágeno que se altera, ¿ya? Aunque ahora también sabemos que no todas las osteogénesis imperfectas, el problema está en el colágeno. Hay otras proteínas que también están alteradas, que no son colágenas, que provocan esta fragilidad y que da otra forma de presentación también de la osteogénesis. Pero la gran mayoría son alteraciones del colágeno tipo 1, ¿ya? Y eso hace que se afecte no solo el hueso, sino que se afecten otros tejidos también. Entonces las manifestaciones, si bien el sello es la fragilidad ósea, también van a tener otras características, otras manifestaciones. Son niños hiperlaxos, son niños que no todos, pero muchos tienen estas escleras de los ojitos, ¿cierto?, grises o azules. Hay muchos genes que participan en la configuración del colágeno, ¿ya? Cualquier alteración en estos genes va a provocar una alteración o en el número o en la calidad del colágeno que se va a traducir en esta manifestación de fragilidad, ¿ya? Pero como les decía, no todos la osteogénesis, el problema está en el colágeno. En la mayoría sí, pero no en todos. La herencia también ha ido cambiando. Antes se decía que había un grupo que era de herencia dominante, o sea, de transmisión más segura, digamos, hacia su descendencia, y otra más recesiva. Ahora en la osteogénesis, por lo menos la tipo colágena, se sabe que es dominante, o sea, hay herencia hacia los hijos. Hay algunos, pues, claro, muchos niños es el primer caso o índice familiar, y eso es por mutación, ¿ya?
pero ese niño que ya tiene el gen alterado va a transmitir esa alteración en forma dominante hacia su descendencia. Y eso siempre hay que tenerlo presente. La forma de dividir, porque ya desde siempre se detectó que habían algunos síntomas, signos, características comunes, pero las presentaciones eran variables. Entonces el doctor Silas, desde el año 79 del siglo pasado, ¿cierto?, quiso agruparlos en 4 tipos. Esta es una clasificación que todavía se acepta, se utiliza. Habló de algunas características externas, fenotípicas, ¿cierto?, y algunas características de la herencia, y ahí lo dividió en 4. Pero después se fueron agregando algunos subtipos. Después, con los conocimientos más de genética molecular, han ido subdividiéndola y han ido agregando otras. Aquí en 2010 hablábamos de 5, 6, y ahora ya estamos hablando cerca de 12 o más tipos de osteogénesis. Una forma de clasificarla, dividirla, la idea no es entrar mucho en esto, pero sabemos que la tipo 1 de Silas, ¿cierto?, que es la forma leve y quizás es una de las más frecuentes, que tiene una estatura casi normal, un poquito corta, escleras claramente azules, muchas veces sin alteraciones de la dentinogénesis, otras veces sí, ¿cierto?, y que la alteración está en un gen que codifica el colágeno. La tipo 2 es una forma muy grave con diagnóstico prenatal. Ya cuando están embarazadas las mamás, el ecografista de repente empieza a detectar que hay algunos problemas, que la bobita está creciendo poco, que tiene deformidades. Se detectan muchas veces las fracturas, múltiples fracturas dentro del útero, y ahí ya el pronóstico de esta es en general muy malo. Hay muchas alteraciones, mucha fragilidad y con alta mortalidad alrededor del parto perinatal. La tipo 3 es la más grave de las que en general vemos, ¿ya? Porque si bien la 2, la gran mayoría no sobreviven, algunos sí son capaces de sobrevivir con mucha dificultad, pero la tipo 3 es la forma severa, ¿ya? Después la 4 y la 5 son moderadas, y así vamos agregando distintos tipos de acuerdo a algunas características, y si pudiésemos hacer el estudio genético molecular podríamos clasificarlo mejor. Aquí en Chile todavía no hay disponibilidad de esos estudios genéticos de manera fácil. Lo que se pueden hacer se mandan al extranjero, y muchos de estos niños a veces nos llegan, ¿cierto?, así. Yo voy a hablar ahora más desde el punto de vista un poco ortopédico, que nos toca ver a nosotros, ya sea en la sala de urgencia cuando llegan con la fractura, o en los policlínicos cuando llegan con estas deformidades, ¿ya? Y el objetivo nuestro siempre es tratar de recuperar, enseñar a los papás, enseñar, ¿cierto?, a los familiares, recuperar al niño en su condición física lo más posible, ¿ya? Ojalá no lleguésemos a tener, ¿cierto?, niveles de discapacidad mayor por esta enfermedad, ¿ya? Pero no siempre es fácil. Hay muchas dificultades, hay dificultades que son instaladas por la enfermedad, por la gravedad de la enfermedad, y hay otras dificultades que son por parte del sistema. Pero entenderán que cuando uno se enfrenta con niños con ese grado de deformidades, ¿ya?, no es fácil corregirlos, ¿ya? Además que son huesitos que no tienen una respuesta como los huesos normales. Nosotros cuando esta exposición la hacemos en el ámbito más médico, ¿cierto?, decimos que hay 3 dificultades en estos huesitos. Uno, es la fragilidad, que ya está instalada por genética. Son huesitos, algunos, con características similares a un barquillo, así de frágil. Uno toma con pinzas y se fractura. Luego ese hueso firme que uno puede golpearlo y que no va a pasar nada. Después está la deformidad, que se instala producto de todas estas fracturas, algunas intrauterinas, otras después de la vía extrauterina. Y esa deformidad uno tiene que tratar de corregirlas. Y además son huesitos súper delgaditos, ¿ya? A veces incluso el huesito adentro tiene un canal, y ese canal en estos niños está estrecho, ¿ya?, está esclerosado, y eso también ofrece dificultades. Entonces tampoco es llegar y que estos niños se manejen o se operen en cualquier parte, ¿ya? Ofrece mucha dificultad, y la verdad es que uno con los años va adquiriendo algunas destrezas, algunas habilidades que permiten hacer un manejo mejor de esta situación. La idea es unir, ¿cierto?, todas las distintas instancias. Ninguna es más importante que la otra, las 3 son importantes, ¿ya? Del punto de vista kinésico, del punto de vista quirúrgico, del punto de vista médico, ¿cierto?, y reunir las distintas especialidades e involucrar a la familia.
y eso siempre en el tema de rehabilitación es fundamental, ¿cierto? Que la familia se involucre, se comprometa y disminuir las capacidades de discapacidades. Evitando, sí, y asumiendo algunas condiciones para evitar las fracturas, y eso muchas veces cuesta. Los niños son niños, los niños quieren jugar, y si todo el curso juega la pelota, el niño también quiere jugar la pelota, y uno tiene que explicarle que el niño con osteogenesis perfecta no puede jugar la pelota. Y eso es doloroso para todos, pero es una realidad, ¿ya? Y así uno tiene que lamentablemente limitarse o restringirse y adecuar un poco las actividades físicas a su condición. Y en eso entonces uno también se enfoca. La idea, ¿cierto?, es siempre lograr una mejor calidad de vida. Para eso, por lo menos en la actualidad, después de hacer muchos ensayos y se siguen haciendo ensayos, ¿cierto?, distintos tipos de tratamientos, en la actualidad lo que más se está utilizando como medicamento para mejorar la calidad del huesito, para darle a ese huesito una mayor firmeza, es el uso de unos medicamentos que se llaman bifosfonatos. Son remedios que partieron usándose primero en el adulto, en el abuelito, la abuelita, la persona de edad, tercera edad, que tenía la osteoporosis. Ahí se empezaron a usar como se vio que respondían, que los huesitos de los abuelitos tenían mejor resistencia al trauma. De repente a alguien se le ocurrió, ¿y qué pasará con los niños con osteogenesis perfecta? ¿Servirá o no servirá? Y hace ya casi 20 años partieron con alguna experiencia. Se estableció que sí, efectivamente, distintos trabajos han demostrado, distintas evaluaciones han demostrado que el uso de los bifosfonatos mejora la calidad de los niños. Disminuye las fracturas, mejora la densidad ósea, ¿cierto? Disminuye Lo que hace este remedio es actuar directamente sobre el huesito. El huesito es un tejido vivo que se está renovando permanentemente. Hay células que destruyen, ¿cierto?, que se comen al huesito, y hay células que forman el huesito de mejor resistencia al trauma. Pero había niños que respondían mejor que otros, y en eso va muchas veces la ventaja de tener un estudio genético para saber qué niño va a responder, estudio genético molecular, qué niño va a responder mejor que otros. Pero en este momento los bifosfonatos es parte del tratamiento habitual de las personas que tienen osteogenesis, ya sea en su forma endovenosa, que es el pamidronato, ¿cierto?, que se establece cada 3-4 meses, eso también es un poco variable, o en las formas orales, ¿ya? Ya del año 2000, cuando había más experiencia, que es lo que me toca ver más a mí directamente, ¿cierto?, nos enfocamos en la corrección de las deformidades, mantener un buen alineamiento de los huesitos en el tiempo, ¿cierto? Estos doctores canadienses entonces reestudian un poco un diseño y hacen un diseño distinto que el que está ahora disponible acá en Chile. Hay una empresa que lo importa desde Canadá, y las certificaciones que no vale mucho la pena entrar en detalle. Hay un diseño distinto para un huesito fémur y otro para la tibia y el húmero, y hacemos un modelo a veces en papel y después nos vamos a la parte quirúrgica, donde vamos cortando el huesito las veces que sea necesaria. A veces basta un solo corte, a veces basta 2, a veces 3, y hemos ido incorporando técnicas que se llaman mínimamente invasivas. Hace 30 años atrás, para poder realizar este tipo de cirugía, prácticamente se sacaba el hueso a la mesa de operaciones y afuera uno lo cortaba y lo enderezaba. Ahora es bastante menos invasivo. Hacemos abordajes, ojalá chiquititos, lo más mínimo posible, y va haciendo los cortes que sean necesarios, de manera también ojalá cerrada o percutánea. Al principio uno igual lo apoya con yeso, siempre el concepto del yeso el menor tiempo posible en estos niños. 3-4 semanas fuera yeso, ¿ya? Y ahí ya las fracturas están consolidadas y ahora este niño está protegido. Pero no está protegido en forma absoluta, igual se nos puede quebrar, igual el clavo se puede volar, el clavo que igual tiene ciertas debilidades. Otros manejos con otro tipo de clavos que no funcionan mucho, clavos que también se diseñaron pensando que pudieran ayudar a los niños, pero a veces no son tan resistentes, entonces se cambia este sistema a un sistema como el que les mostré, ¿cierto?, y que ofrece uno que tiene que hacer los cortes que sean necesarios para enderezar el huesito, y después va acompañando el crecimiento. La idea de mantener la extremidad, ¿cierto?, derecha es para evitar también la fractura. Una extremidad, un huesito que está curvado, se fractura con más facilidad. Es darle cierto soporte.